Estamos ahora frente a tu palabra, queremos ser edificados, consolados, bendecidos por tu palabra. La recibimos con hambre, la recibimos con fe y derribamos todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor. Gracias por tu palabra viva y tu palabra que nos llena de vida. Amén, amén. Levante su mano al cielo y diga, Señor, tu palabra en mi boca, en mi mente, en mi corazón, dará fruto, hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy vamos a ministrar, simplemente quiero dar un vistazo de lo que son los dones espirituales. Esa es la guía del Señor que Dios nos ha dado hoy para entender, algunos ya lo saben, pero sobre todo para activar los dones que el Señor nos da. Todos nosotros nacemos, ya desde que nacemos, hay personas que a lo largo de su vida se ve que desarrollan envidia, resentimiento, se sienten menospreciados. Entonces, em, creo que equivocadamente empiezan a luchar por la igualdad, ¿no? Hay como un deseo. Es más, está asociado a la justicia. Yo que nací en una familia, bueno, cuando nací estaba yo solo, pero después mi familia se fue agrandando, ¿no? Y terminamos siendo 8. Ayer estuvo mi mamá visitando a su bisnieta en la casa y nos acordábamos de cuando como yo los ayudaba, ya con mis hermanos los ayudaba yo a criarlos. Y ya cuando nació Joel les dije, pues me dieron la noticia y no fue una buena noticia para mí. Dije, no, basta, por favor. Le dije, a ese lo cuidan ustedes. A mi hermano Joel siempre me echa en cara, vos no me quisiste cuidar. No, le digo, ya había hecho mi trabajo como hermano, ¿no? Entonces, en una familia grande uno sabe que es muy difícil que para todos sea igual, ¿no? Pero siempre tenemos eso nosotros. Si hasta el día de hoy usted está sentado y yo le sirvo a algo en el vaso lleno y a usted le sirvo la mitad de una gaseosa, no le va a gustar. Porque todos queremos justicia. Yo aprendí que en una familia es imposible, en una familia de 8, que haya justicia. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Porque todos tenemos diferentes necesidades, diferentes cosas, ¿no? Y cada uno enfrenta. Así que aprendimos como familia a no ser celosos, a no ser envidiosos. Por ahí les tocaba a mi papá, porque también ayudar a 8 y a los 8 darle lo mismo. Entonces, mis papás hacían malabares como para ver, bueno, ¿y qué depende? Y bueno, de cada necesidad de cada uno, ¿no? Al que le iba bien, bueno, aguantate vos ahora. Y al que le iba mal, a ese lo ayudamos, pero es difícil luchar contra ese sentimiento de uno quiere, no. Son fuertes los celos, la envidia, pero Dios nos hizo a todos diferentes. Por eso, ¿cuál es la manera de Dios? Lo que entendemos cuando maduramos, ¿por qué a todos Dios nos hace diferentes? Porque todos tenemos una misión diferente que cumplir y vamos encajando. Por eso el apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo. Y cuando habla de los dones, habla del cuerpo de Cristo y enseña de que en el cuerpo no todos cumplen la misma función. No todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, no todos son corazón, ni todos son riñón. Cada parte del cuerpo cumple una función diferente. Y Pablo lo dice de esta manera. Vos no podés decirle, no, como vos sos mano, vos no sos del cuerpo. No, también, aunque seas diferente, aunque cumplas diferentes funciones. Ahora bien, cuando entramos al camino del Señor, el Señor nos capacita más allá de lo que nosotros traemos de nuestra vida. Y eso es lo maravilloso que tiene conocer al Señor. Una vez que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Señor nos da lo que el apóstol Pablo y la Biblia llama dones. ¿Por qué utiliza el apóstol Pablo esta palabra dones? ¿No? ¿Qué es un don? En primer lugar, para que entendamos la palabra, es un regalo. Es un regalo. Es algo que vos no hiciste nada para obtenerlo. No hiciste ningún mérito. No es algo que vos digas, porque yo hice esto, entonces hay una pequeña cosa que después la vamos a ver, pero los dones significan, el don significa literalmente regalo. Algo que te ha sido dado sin que vos hayas pagado por eso, que no hayas hecho nada, simplemente porque Dios es bueno, Dios te lo da. Es parte de la gracia. Los dones son parte de la gracia del Señor. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios te da.
Ahora, lo otro que tiene que ver con el don también, y por eso se usa esta palabra don, es que no cualquier persona puede dar este regalo. Los dones eran títulos de nobleza o gracias, se les llamaba, que solamente los reyes podían dar. Lo podía dar cualquier persona. De ahí viene cuando nosotros, bueno, ahora ya no se usa mucho, pero una persona mayor que te damos respeto, dice, don Carlos, doña, don y doña eran un título de nobleza, era el más bajo, pero era un título de nobleza. Después se usó para cualquier persona y hoy ya suena, cuando a mi señora yo le digo doña, le digo yo a mi señora, me dice, no me digas doña porque ya me hace sentir vieja, ¿no? Yo cuando le quiero llamar la atención, ¿qué hace doña? Le digo yo. Y ella me dice, no me digas así. Porque claro, era una cosa que se usaba para la gente más grande, la gente mayor, ¿no? Era un título de nobleza. Cuando ustedes escuchan en los siglos anteriores, don tanto, era porque era un noble, tenía una gracia del rey. Era un don, un regalo, un título. O sea, ¿por qué se usa la palabra don? Porque es algo que lo concede Dios. No es algo que yo concedo, ni ninguna persona. Yo te doy tal, yo no te puedo dar nada. Eso lo puede dar Dios, lo da el Espíritu Santo y lo reparte como Él quiere. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Y es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué Dios lo hace? No lo sé, pero si Él ve algo o no ve algo, o simplemente porque así lo quiso, pero los dones son regalos de Dios. Y Él los da y los imparte y no hay ninguna persona, ningún ser humano, no se deje nunca manipular por ninguna persona que se arrogue los derechos que la Biblia dice que solo son de Dios. Nadie te puede dar algo que Dios no te quiere dar y nadie te puede quitar algo que Dios no te quiere quitar. ¿Está claro? Digo porque hay gente por ahí, se van a encontrar con algunos que se hacen llamar siervos de Dios y tratan de manipular y de alguna manera decirte que te van a dar algo, que te van a quitar algo. Nadie tiene un derecho que solamente Dios lo tiene para él. Y los dones son cosas que Dios da. Sí, el Señor usa a sus siervos, porque Dios hace las cosas Él, pero todo lo que Dios hace lo hace a través de personas. Por eso yo hace un momento te decía que vaya, Dios quiere bendecir a la gente del mundo, sí, pero para hacerlo Dios siempre nos usa a nosotros. Por eso necesitamos orar. Así es como Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vos seas parte de su plan. ¿Dios puede hacerlo sin vos? Por supuesto. Dios no está limitado por nada ni por nadie. Pero Él, podemos usar esa palabra, se autolimitó. Dijo, bueno, yo quiero que vos seas parte de mi trabajo. Yo quiero que vos participes de lo que yo hago y todo lo que yo voy a hacer en la tierra. Y por eso siempre usa personas. Siempre usa gente y por eso Dios te da los dones, porque Él dice, vos vas a ser parte. ¿Puedo hacerlo sin vos? ¿Puedo saltearte y hacerlo de otra manera? Sí, pero Dios ya escogió y cuando Dios dice que va a hacer algo de cierta manera, lo hace siempre así, de esa manera. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos me dicen amén? Eso, man, así sé que están conmigo, que todavía están conmigo. Fíjense que Jesús se le apareció a Pablo. Jesús se le apareció a Pablo. Ya que estaba Jesús, ¿por qué no le predicó a Pablo y le dijo, vas a hacer esto? ¿Saben lo que hizo Jesús? El trabajo que se tomó Jesús. Se apareció a Pablo, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo quedó ciego, se fue a la ciudad y después se le apareció a Ananías y le dijo, Ananías, andá y orá por Pablo y predicale. Porque ya que estaba, porque Jesús no oró por Pablo, le predicó, era Jesús. Pero miren lo que hace Jesús. Se le aparece a Ananías, un siervo suyo, y le dice, anda a orar por Pablo. Ananías medio que dice, por Pablo, Señor, me va a meter preso, él es el que nos persigue. Dice, no, anda a orar por él porque es un vaso que me va a ser muy útil. Y así que Ananías fue y oró por Pablo, me imagino incluso sin mucho deseo, sin muchas ganas, porque iba conmigo diciendo, che, será. Pero Ananías lo hizo, Pablo recobró la vista y ahí empezó el ministerio de Pablo, porque Dios lo hizo parte a Ananías de ese proceso. ¿Me está entendiendo? Incluso un ángel se le apareció a Cornelio, ya que estaba, se apareció el ángel, que aproveche el ángel y le predique a Cornelio, en el libro de los Hechos también está. Pero no, el ángel va y le dice a Cornelio, Cornelio, anda a buscar a Pedro. Así que tienen que ir y buscarlo, ya que estaba el ángel o no. Más práctico, que le predique a Cornelio.
Pero Dios no hace las cosas así. Dios usa gente, personas, sus escogidos. Y tuvo que ir la gente a buscarlo a Pedro. Y Pedro igual también no vino con muchas ganas. Dios lo tuvo que convencer a Pedro porque iba a predicarle a los gentiles. Pedro pensaba que el evangelio era únicamente para los judíos. Y Dios lo tuvo que preparar a Pedro y convencerlo. E incluso cuando fue a predicar Pedro, vos leés la prédica de Pedro y fue la peor predicación de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, la prédica con menos ganas. Yo leo las palabras esas y me doy cuenta que Pedro ni ganas tenía de predicar ni estar ahí, pero fue obediente. Dijo, bueno, me mandaron a buscar. Y mientras Pedro predicaba, Dios lo usó a Pedro con la peor actitud, Pedro, pero la gente empezó a recibir, a hablar en lengua y a recibir el Espíritu Santo. Porque Dios usa gente. ¿Qué es lo que les quiero decir? Dios usa personas, por eso te da los dones. Cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, lo tiene que hacer a través tuyo. Es un problema esto. Por eso el mundo todavía está como está. Por eso todavía no vemos la bendición en el mundo, porque la gente quiere que otro haga el trabajo. O simplemente ahora, Dios, ya que estás vos, yo quiero evitar la fatiga. Yo tengo el espíritu de Jaimito el cartero, ¿no? ¿Se acuerdan? Han visto el Chavo, ¿no? Quiero evitar la fatiga. Ya que estás, Señor, manda a tus ángeles. Yo tengo otras cosas que hacer. Y Dios dice, no. Siempre voy a usarte a vos. Y si no puedo usarte a vos, el mundo se queda sin bendición. ¿Por qué Dios hizo las cosas así? Ya te dije, para que seas participante. Pero al mismo tiempo, lo que sucede en esta tierra es nuestra responsabilidad. Por eso Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Y cuando una luz se enciende, ninguna persona inteligente la esconde abajo de una mesa, la pone adentro de una caja, sino que cuando se enciende una luz, se la pone bien alto para que alumbre toda la casa. Y ustedes son la luz del mundo. O sea, si ustedes no alumbran, no hay luz. ¿Por qué no alumbra Dios directamente? Porque en las cosas de esta tierra Dios ha escogido usarnos a nosotros. ¿Me está entendiendo? Por eso son tan importantes los dones y que nosotros los ejerzamos, los usemos para bendecir a la gente. Y ya te dije que no tiene nada que ver con que vos seas una persona iluminada. Son cosas que Dios decide, Dios se las da a quien quiere. Y a todo el mundo Dios reparte dones, algunos más, otros menos. Y lo que vos no tenés que hacer nunca con absolutamente nada en la vida, no, yo tengo esto nada más humilde. Sí, pero si vos no lo haces, no, Dios no lo va a poder hacer. Por más pequeño, como le pasó, vamos a volver a la parábola de los talentos. ¿Se acuerda? El que tenía 5 talentos, pero el que tenía 1 tuvo miedo, lo menospreció, dijo, lo voy a esconder acá. Y fue el peor error de su vida que cometió, esconder el talento. Porque cuando vino el Señor y se lo reclamó, le dijo, no, eso, y se lo terminó quitando al que tenía un talento. ¿Por qué? Porque se menospreció, porque dijo, no. Y a todo el mundo Dios le da lo que Él quiere para que lo uses, para que ministre. Dios usa gente, por eso también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como le dije el domingo pasado, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por imposición de mis manos, le dice el apóstol Pablo. O sea, cada vez que hay una oportunidad de que alguien ore por tu vida, especialmente los líderes, los pastores, la gente que ministra en la iglesia, aprovecha cada oportunidad porque nunca sabes. Así es como Dios hace las cosas. ¿Hay algo especial en mí para que yo tenga que imponer? No, simplemente es Dios, usándome como un vaso, como un canal. Yo no tengo nada de especial, pero Dios escogió usarme a mí. Si a usted no le gusta, lo siento mucho, porque creo que le gusta, pues si viene a esta iglesia no se buscaría otro pastor, pero ya que viene, usted sepa que cuando nosotros oramos y ministramos, Dios nos usa. Usted puede decir, hacerse el especial, no, Señor, si me vas a tocar, quiero que me toques acá, sentado en la silla, en el último lugar, porque vos estás en todos lados. Y Dios dice, vos sabés que no, yo trabajo de otra manera, ¿no? Porque así somos nosotros a veces, venimos a Dios y queremos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas con nosotros. Y Dios te dice, no, lo siento mucho, esta es la manera en la que yo trabajo. De hecho, hasta los seres humanos somos así, ¿no? Tenemos una ética de trabajo. Decimos, no, esta es la manera que yo trabajo y si a usted no le gusta, no me contrate. Entonces Dios te dice, más o menos, para entenderlo de esa manera, si no te gusta así, no me contrates, ¿eh?
así es como yo trabajo, así es como hago las cosas. No, Señor, si vos me vas a tocar, quiero que me toques acá sentado sin que yo haga nada, no tengo ganas de pasar al frente. Y Dios dice, no, si vos querés recibir bendición, pasa al frente, que alguien ore por tu vida y así es como yo trabajo. Así es como Dios trabaja. Por eso les pido también otra vez que ustedes vayan y oren por la gente, porque así es como Dios trabaja. Y yo me siento privilegiado de que Dios me haya hecho parte, que Dios no me diga, salí, ¿no? Que Dios me tenga paciencia, porque así aprendemos. Mi mamá siempre cuenta que mi abuela, por eso cuando recién se casó, mi papá se quejaba de que mi mamá no sabía, mi mamá fue una gran cocinera, pero apenas se casó, mi papá nos contaba que no sabía cocinar de un huevo frito, ¿no? No sabía hacer nada. Y mi papá en medio que le tuvo que enseñar y hacer así, pues tenía que trabajar, como era antes. Y mi mamá cuenta por qué fue que ella no sabía hacer nada. Porque mi abuela era de esas mujeres que decía, bueno, haz eso. Y en cuantito lo hacían, salí. Sí. Y se lo ponía a hacer ella. ¿Alguno vivió esa experiencia así? ¿Conoce a alguien así? Seguro alguno, no vino nadie de esos hoy, pero alguno de esos. Entonces mi mamá, claro, empezó a hacer las cosas. Y por supuesto, cuando uno las hace la primera vez, no las hace bien, ¿no? Recién está empezando. Y mi abuela, impaciente, decía, salí, decía. Y se lo ponía a hacer ella. Y así es como se hace. Y eso hace que las cosas sucedan, pero ¿qué pasa? Nunca aprendemos. Bueno, quiero que usted sepa algo. Dios no es como mi abuela. Dios le tiene paciencia. Dios sabe que usted es un ser humano que se va a equivocar. Y Dios dice, no importa, lo hace mal al principio, pero yo quiero que lo hagas vos, porque así aprendemos. ¿Me entendés cómo funciona? ¿Cómo es con Dios? Dios no es de esos que dice, no, lo estás haciendo mal, salí, déjame a mí. Por lo menos nunca he visto que Dios haga eso. Hay gente que parece que cree que Dios es así. No, porque si lo hago yo seguro lo voy a hacer mal. Que lo haga Dios. Y Dios dice, por supuesto que lo vas a hacer mal, hasta que aprendas. Por supuesto que te vas a equivocar. Yo quiero que vos seas parte, así como aprendemos, así como crecemos. Es así como nosotros vamos creciendo. Yo tengo una personalidad muy perfeccionista. No me gusta equivocarme, no me gusta que me señalen nada. Y si me equivoco, trato de reconocerlo, pero digo, no, pero hasta mis equivocaciones son buenas, ¿no? Cuando yo me equivoco bien. Pero al ser así, me cuesta muchísimo, pero me he dado cuenta con la vida que es imposible hacer las cosas bien y hacer todo bien. Uno se va a equivocar, lo importante es hacer las cosas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aquello que Dios te da y Dios te imparte y te va a impartir hoy, tenés que usarlo. Tenés que lanzarte. Los dones son acción. Recuerden esto, los dones son acción. Los dones no son algo para tener guardado. Ningún regalo que Dios te da es para que lo escondas abajo de la tierra. Todo lo que Dios te da es para que lo uses, para que lo trabajes, para que de alguna manera empieces a hacer algo. Y es así como Dios lo va multiplicando en tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Me dicen amén. A todos nosotros el Señor nos da dones de diferentes cosas, de diferentes maneras. ¿Cómo podés descubrir tus dones? Haciendo cosas. Y los dones tienen que ver con la fe. Lo más importante para ejercer los dones es la fe. ¿Qué es la fe? Es decir, Dios está conmigo, vamos para adelante. Estoy simplificando mucho, pero más o menos eso es la fe. La fe es, yo estoy con Dios, vamos. Si usted mira toda la historia de la Biblia, empezando por Abraham, pero mucho antes, mucho antes digo Noé, ya Dios le dijo, haz el arca, y Noé dijo, bueno, vamos a hacer el arca. Después viene Abraham, salí de tu tierra, de tu parentela, vamos para adelante. ¿A dónde? Dios no le dijo dónde. Bueno, vamos para adelante. Vamos a donde Dios nos mande, ¿no? A lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y así todo lo que usted mira, todo lo que usted ve, hasta que llegamos a Jesús, y fíjese cómo Jesús tuvo los discípulos. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuál fue el reclutamiento de Jesús? Seguime. Fue a la barca Pedro pescando. Pedro, seguime, yo tuviese pescador de hombre. Y dijeron que sí. ¿Qué hace papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Seguime y te voy a hacer pescador de hombres.
Fue al Mateo, estaba cobrando los impuestos. Mateo, seguime. Bueno, dijo Mateo. ¿Se da cuenta? Hubo los que le dijeron que no a Jesús. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. La única diferencia fue la fe. Aquel que dijo sí, fue. Aquel que dijo no, bueno, adiós. No hay lugar para vos. Así funciona con todo en el Evangelio. Cuando Dios te da algo, cuando a vos Dios te da algo, tenés que lanzarte en fe. Sos el mejor, vos eras el mejor candidato. No lo sé, probablemente no. ¿Qué sé yo? Pero fuiste el que le dijo que sí al Señor. A Dios no le importa si sos bueno o malo. A Dios le importa que tengas fe, que digas que sí, que acciones, que vayas para adelante, que no lo pienses mucho. Por eso el que tenía un talento lo perdió. Yo no sé si Dios, la Biblia dice, esto es una discusión teológica, que los dones de Dios son irrevocables, que nadie los puede quitar, que Dios los da y no los quita más. No lo sé, si Dios da el derecho, Dios te da el don, Él tiene el derecho de quitarlo. No te lo puede quitar ningún ser humano. A eso ya te lo dije. Nadie te puede dar algo que solo Dios te puede dar y nadie te puede quitar algo que solo Dios te puede quitar. Algunos dicen que Dios no quita lo que Él da. Probablemente yo no me arriesgaría. Porque por lo menos en la parábola de los talentos se nos dice que aquel que tenía un talento y lo escondió, dijo, sáquenle al que tiene 1 y dénselo al que tiene 10. Y ahí sí que la justicia de Dios a nosotros no nos gusta para nada, porque para nosotros la justicia es todo es igual, todo lo mismo. Y Dios dice, no, ¿por qué todo es igual? Si este no lo usa, dénselo al que lo usa. Dénselo al que hace las cosas bien. Esa es la justicia de Dios, darle más al que es fiel. Si Dios te da dinero y vos con ese dinero pagás todo, no te endeudás, das tus ofrendas, das tus diezmos, ¿por qué Dios no te daría más? Pero Dios te da el dinero y vos en sí te gastás todo. Decís, bueno, este mes no me alcanzó, no tengo para ofrendar, no tengo para diezmar. Encima peor, saco con la tarjeta, o sea, vivo más allá de... Y Dios dice, ¿y por qué te tengo que dar yo a vos el dinero? Todo lo que te dé. Así Dios te multiplique. Mucha gente, yo se lo he dicho, mucha gente cree que si mañana empieza a ganar el doble, listo, se le solucionan todos los problemas económicos. ¿Sabes lo que va a pasar? Yo te voy a decir lo que va a pasar, aunque no lo creas. Mañana se te van a solucionar los problemas económicos. En 6 meses vas a estar igual, ganando el doble. Porque el problema no es lo que ganás, el problema es cómo lo administrás. ¿Me está entendiendo? No es lo que ganás. Sí, claro, por supuesto. En estos tiempos uno se da cuenta de algo. Gastar más es facilísimo. Gastar menos es casi imposible. Porque uno va arrastrando las cosas, ¿no? Apenas se pone complicado el asunto, aumentar los gastos, eso es fácil. Hay algunos que me dicen, pastor, gano el doble, que no saben qué gastarlo, déjeme a mí, yo agarro ahí. Es fácil, ¿no? Vas a hace repimporotear la tarjeta automáticamente. Yo me acuerdo cuando trabajé un par de años en el negocio, mi suegro era mecánico ahí, se vendían motos. Y claro, era la época de los créditos a full. Me acuerdo, estaba Provencred, ¿se acuerdan de Provencred? Y caían, claro, y cuando caían la gente con los recibos de sueldos grandes, los vendedores abrían los ojos así porque a ese podía sacarle un crédito bien. Me acuerdo que entraban en esa época, ahora ya no, pero en esa época los sueldos más altos, los recibos de sueldos más altos eran de los choferes de los colectivos, ¿no? Hoy ya no es así, ¿no? ¿No es cierto, Seba? No. Pero en esa época, chofer de colectivo, eran los sueldos más altos, ganaban bien. ¿Ah? Los empleados municipales también, ¿no? Y entonces, claro, caían con el recibo de sueldo ya el chofer de colectivo, no les voy a mentir, pero creo que en esa época estuve yo, por lo menos 10 choferes de colectivo cayeron con su sueldo y los 10 fueron igual. Uno decía, wow, a este sí, con este no va a haber problema. Llamaba a Provencred, Verás, Seven, a un deudado, y vos decías, ¿cómo puede ser? El tipo gana, el que ganaba ahí ganaba el doble de todos los otros que entraban a comprar moto. Y de 10 estaban endeudados en el Seven y el Verás, todos absolutamente. Y ahí yo entendí, dije, no es cuestión de ganar más. De hecho, los que más ganan,
más endeudados están, más cosas deben. Porque no se soluciona tu problema cuando vos de repente tenés más ingresos, sino cuando vos administras. Claro, ¿por qué hablo de este tema ahora? Porque si el Señor te da algo y vos lo administras bien, ¿por qué Dios no te daría más? Y si el Señor te da algo y vos no lo administras bien, de hecho ni lo usás, de hecho ni lo despreciás, ¿no? Qué feo es cuando te desprecian un regalo, ¿no es cierto? Yo lo aprendí, me acuerdo, el Día de la Madre. ¿Qué hacen los niños el Día de la Madre? Le hacen poesías a la madre, ¿no? Yo le hice una poesía a mi mamá, y sin saberlo, mi mamá, sin, sin querer ser mala, dijo, oh, y hoy me han regalado puros papelitos, me dijo mi mamá. Fue como un puñal en mi corazón eso, ¿no? Del niño. Porque yo me senté, le hice la poesía, le hice una florcita de papel, y ella dijo, eso fue para mí como un niño, me despreció el regalo, ¿no? Qué feo que te desprecien un regalo que vos digas. Ella cuando lo recibió, dijo, ay, mi amor, qué lindo, qué sé yo. Pero después dijo eso, oh, qué feo es cuando te desprecian un regalo. Y hay gente a la que Dios le da cosas y dice, ah, no, esto no, yo no quiero. Yo quiero, si Dios me va a regalar algo, que sean millones de dólares, otra cosa no me interesa. Y Dios dice, pues claro que no te voy a dar. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor al que le dio 5 talentos e hizo otros 5? ¿Cuál fue la palabra que le dijo? ¿Qué dijo? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No? Hay gente que viene, me acuerdo de uno que vino a la iglesia acá y nosotros le decíamos, bueno, tenés que empezar a ver, a ganar gente. No, dice, yo estoy para cosas más grandes, dice, ¿no? Un músico que teníamos, me acuerdo, cuando recién empezábamos la iglesia, mi papá un día lo reta, porque estábamos en plena construcción haciendo, y yo decía, che, vos venís a tocar el piano nomás, pero a la hora de venir a trabajar, de qué sé yo. Y él se cayó, no le dijo nada a mi papá, pero después me agarra a mí al lado y me dice, no, la cal no es para mí, dice él, ¿no? A mí llámenme cuando haya que tocar el pianito, ahí sí, ahí estoy yo, pero la cal no es para mí. Y bueno, pero Dios ve eso. Y esa gente que, no te digo que Dios no los use, pero nunca termina bien esa gente que desprecia las oportunidades que Dios te da para servir, porque los dones son para servir. Por eso Pablo, después del capítulo 12 en 1 Corintios, que habla de los dones, en el siguiente habla del amor, ¿no? Dice, procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Y ahí empieza a hablar del amor. Porque el amor es lo que te ayuda a servir. Cuando vos servís al Señor y usás lo que Dios te da. ¿Y qué le dijo al que tenía 2 talentos e hizo otros 2? Que le dijo también, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay gente que quiere empezar, no, llámenme cuando haya algo importante, ahí llámenme. Y Dios dice, bueno, ahí tengo tu teléfono, ahí veo. Sí. Pero no te va a llamar. Porque el que tenía un talento y lo guardó le dijo, siervo malo y negligente. No fue lo mismo. No fue buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Fue peor incluso. Quítenle al que tiene 1 y dénselo al que tiene 10. O sea, si va a tener envidia y celos, que sean buenos del todo, ¿no? Para que aprendas. Porque cuando Dios te da algo, tenés que usarlo. Cuando Dios te da algo, tenés que servir. Y cuando Dios ve que hay alguien que sirve, Dios multiplica y da más. Yo nunca, está bien que era joven todavía, pensé que iba a ser músico, no tenía. Después me enteré que prácticamente los hijos de los pastores no tenemos otro destino que ser músicos, ¿no? Bueno, mis hermanos somos muchos hijos de pastores, no todos son músicos, pero usted va a ver muchos hijos de pastores que se desempeñan en la música. Era más por una cuestión de necesidad. En ese tiempo no teníamos músicos en la iglesia, cantábamos a capela, ¿no? La paradoja, nosotros cantamos a capela con una alegría y usted tiene los músicos estos espectaculares, así la paradoja, y ahí están algunos, ¿eh? Bueno, no me gustó esa canción, estamos ahí, ahora somos catadores de la música ahora porque no nos damos cuenta lo que es no tener, pero en esa época era capelas así y la gente cantaba y alabamos al Señor, porque claro, faltaba la música. Pero yo no pensaba, intenté varias veces
tocar la música y no, yo pensaba, digo, no, esto no es para mí, no pude agarrar. Ya mi papá me había dicho varias veces y no había caso, no había. Pero un día Dios me habla con la parábola de los talentos, ya venía sirviendo al Señor en muchas áreas de la iglesia. Y el Señor me habló, me dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mi papá nos dice, nos habíamos quedado sin músico y nos dice, ustedes van a tocar la música ahora. A mí y a mi hermano Hernán, que éramos los más grandes. Y yo dije, bueno, me prestaron un tecladito, me acuerdo un Casio blanco, chiquitito, con teclas chiquititas así. Y nos encerramos en la pieza. Y Hernán se sienta, teníamos la batería en la iglesia, pero no sabía quién la toque. Y mi hermano se sienta en la batería y me dice, ¿qué hago? Me dice, ¿no? Yo sabía 3 ritmos, le enseñé los 3, yo le enseñé a tocar a mi hermano. 3 ritmos, le digo, mira, este para los rápidos y este para los lentos. Le he contado muchas veces. Así tenés que hacer acá, vamos. Digan que las canciones de esa época eran sencillas, ¿no? Canciones bastante fáciles, que no tenían muchas notas. Y nos pusimos. Y mi papá me dice, pues para colmo, me dice mi papá, y no quiero que toque solamente, ¿ves? Para el que no sabe, fácil pedir, ¿no? No quiero que toque solamente, por eso que toque no, tenés que tocar y cantar, las dos cosas, me dice mi papá. Por eso los dones también son un acto de obediencia. ¿Saben por qué yo sé tocar? Porque me mandó mi papá. Fui obediente. Por eso aprendí a tocar. Mi papá me dijo, vas a tocar y vas a cantar. La primera vez, siempre lo cuento esto, porque nunca me voy a olvidar, porque estar enfrente de la gente. Encima, para colmo, Dios me hizo gringo. Cuando me pongo colorado, se nota kilómetros cuando me pongo colorado, cuando estoy avergonzado. Para mí es toda la gente se da cuenta porque me pongo rojo fácilmente. Entonces, estaba tocando, y la cuestión fue esta, no me adelanto. En 2 semanas aprendimos las canciones para tocar en la iglesia. Hasta ese momento yo no sabía tocar ni una sola canción. En 2 semanas, porque mi papá está apurado. Ya saben, ya está. Dice mi papá, dale, vamos. O sea, a veces Dios te empuja, ¿no? Algunas cosas. En 2 semanas. ¿Quién aprende a tocar en 2 semanas? No sé, pero eso fue un milagro. Fue un milagro de Dios. Tampoco que al principio lo hicimos bien. Por eso le voy a contar esto. Estaba tocando algunas de las canciones que habíamos aprendido con mi hermano y de repente me olvido la nota que sigue, pero no solo me olvido la nota que sigue, me olvido la letra también. Y no estaban las pantallitas esas, ni siquiera teníamos la filmina y la gente se quedó esperándome, mirándome así. Y yo tocando y dice, ¿qué sigue ahora? Y la hermana que dirigía me miraba diciendo, y yo no, fueron segundos, no sé cuántos fueron, pero vieron esos segundos que se hacen eternos. Y ahí empezamos, ¿no? Y estábamos ahí. Después ya no recuerdo que me haya vuelto a pasar eso, pero claro, en 2 semanas, ahí tocando y cantando. Y encima me dice, papá, quiero que hagas las 2 cosas, porque no solo tocar, cantar. Así que en 2 semanas estaba tocando y estaba cantando mientras tocaba. Usted no sabe lo difícil que eso es, hasta el día de hoy incluso. No es lo mismo, tocar solamente es una cosa. Ahora, tocar y cantar te exige alta concentración. Y ahí estábamos, y ahí empezamos. Y después que pasó eso, no me dio tiempo ni de pensarlo. En un momento me pongo a reflexionar y me doy cuenta de que soy músico. Ni me lo había imaginado. Y me acuerdo lo que el Señor me había hablado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y me di cuenta que ese había sido un regalo de Dios. Dios me dijo, como fuiste fiel, como usaste lo que yo te di, como no buscaste, bueno, yo te promuevo, yo te doy algo más para que haga. Por eso yo lo considero un don, el poder tocar. Hay muchos que son músicos por talento natural, porque aprendieron, porque se esforzaron. En mi caso fue un don que Dios me dio para poder hacerlo, simplemente porque cuando vos le servís a Dios, cuando vos servís a la gente, cuando vos haces cosas para el Señor, ¿por qué Dios no te va a dar más? ¿Por qué Dios no te va a bendecir más? Y ciertamente a la gente que desprecia y que se desprecia y que cree que no tiene nada, Dios dice, pero así no puedo usarte. Vos tenés que saber que yo te doy los dones para que lo uses, para que bendigas, para que ministres. No tengas miedo. Todos empezamos así, todos empezamos nerviosos, todos empezamos. Yo a los 14 años ya había predicado en la iglesia, me había parado a predicar, dirigía las reuniones, predicaba. Bueno, lo que sí te aviso, el que avisa no traiciona, dice el dicho. La Biblia no dice eso, pero te aviso. Una vez que Dios te da los dones, Dios te promueve
vas a tener que trabajar más, porque a partir de ese momento era el único músico de la iglesia, así que hasta en las reuniones de mujeres tenía que estar yo. Estaban en las reuniones de mujeres, ¿quién tenía que tocar? El único hombre ahí en las reuniones de mujeres era yo tocando el pianito. Lo lindo era, siempre cuento, terminaba la parte mía, me iba al fondo, estaba toda la comida y el catador, antes que se comiera, yo probaba de todo lo que las hermanas traían en eso. Bueno, una recompensa hay también, ¿no? Siempre hay una recompensa cuando uno trabaja. Así que un día viene por fin el músico, el pastor Ale, empieza a tocar el piano también. Y mi papá dice, bueno, ya no te necesito los domingos de la mañana, vas a descansar. Y yo dije, bueno, por fin mi descanso. Y me llama mi papá, pero vos sabés que hay un pastor allá que está sin músico. Y si no podía ayudarlo por este domingo. Y ese domingo se transformaron en 2 años de ir a la mañana. Ese domingo solo se transformó. Pero es hermoso servir al Señor. Es maravilloso servir a Dios. Es lindo cuando el Señor te da los dones y vos decís, qué lindo. Dios me hace a mí formar parte de su propósito, de su trabajo. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta mañana. No quiero tomarme más tiempo. Vamos a orar.